En Protección hemos entendido este momento de distanciamiento físico como la oportunidad para conectarnos como sociedad, repensar el futuro que queremos y aprovechar las plataformas digitales para estar cada vez más cerca. Hoy nos convoca la música, esa que sabemos que es tan significativa y poderosa en la vida humana y que ha trascendido y transformado la historia. El rock, la salsa, el jazz y el tango son los 4 géneros que tendremos durante los próximos sábados en estas transmisiones, que inician el 15 de agosto y finalizan el 5 de septiembre. En conjunto con el Teatro Metropolitano, los invitamos a todos para que no se pierdan estas transmisiones y puedan disfrutar de estos 4 especiales que nos permitirán entender las raíces de estos géneros. Nos llena de felicidad como organización podernos acercar de una manera diferente a la comunidad, sentando desde el optimismo las bases para seguir construyendo el futuro con el que todos nos soñamos y sobre todo en esta ocasión acompañados del arte y de la cultura. Gracias por acompañarnos hoy. Sergio, hablemos de salsa. Bueno, es que eso se volvió ya con los años, la salsa, que es una música que hemos bailado, gozado, rumbeado de tantos años y que simplemente tiene esa breve definición. Es música que se baila y se goce y música caribeña, pero ha tenido una cantidad de problemáticas a través de cómo definirla. La mejor definición puede ser de que es una música que, digamos, más bien como un sonido, no una música, porque los ritmos son básicamente cubanos y hay ritmos de Puerto Rico y sobre todo la bomba y la plena, pero la mayoría de los discos de salsa es guaracha, mambo, bolero, cha-cha-cha, o sea, puros géneros cubanos, pero que surge dentro del contexto de Nueva York, dentro del contexto, o sea, la génesis de lo que llamamos salsa, de lo que bailamos como salsa, tiene que ver con Nueva York y tiene que ver con un fenómeno netamente comercial. O sea, se le puso una palabra etiqueta a una cantidad de géneros que venían desde mucho tiempo y en la década de los 60 empieza a llamarse salsa como tal. Sí, entonces al hablar de salsa hablamos de un fenómeno cultural, de un fenómeno comercial. Sí, señor. Que a la misma vez tiene un montón de músicas, está integrado por un montón de músicas, pero es interesante, y aquí llega la polémica, es interesante señalar que esos géneros que componen la salsa han tenido su tradición y en algunos casos, en la gran mayoría de casos, la siguen teniendo. Y eso es un punto de polémica porque para los músicos viejos que vivieron, que hoy son viejos, pues, que vivieron ese tránsito como de la guaracha, la rumba, el son, el bolero, a que todo sea salsa, siempre hay una pregunta, siempre hay como un reclamo también, inclusive con músicos dentro del boom salsero. Exactamente. Sí, eso ha sido así siempre. Es curioso, los ritmos en general son cubanos. El nombre lo pusieron en Venezuela y como fenómeno nace en Nueva York, fenómeno comercial. Además, fue absorbido culturalmente por el barrio neoyorquino, el barrio latino. Entonces, se viene a dar todo ese contexto, todo gira alrededor de Nueva York. Entonces, a nosotros nos llega aquí a Colombia, por ejemplo, el nombre a través de Venezuela y a través de Nueva York, y eso se volvió ya una cosa universal. Los cubanos siempre han reclamado que la salsa les pertenece, pues hablando desde el ritmo. New York puede hablar también de que la salsa le pertenece, como que cogieron los ritmos cubanos y le hicieron nuevos arreglos, le hicieron nuevas formas digamos, de conceptualizar un guaguancó. Ya no es la forma típica en que se manejaba el guaguancó en Cuba, o un mambo a lo cubano, o un bolero a lo cubano. Es que no es lo mismo que un bolerista como Benny Moré cantando, como Héctor Lavoe cantando un bolero. Uno nota que hay matices diferentes. El uno es un matiz extremadamente cubano y el otro es un matiz extremadamente salsero. Entonces, esa diferencia se va notando. Y esa polémica, entonces, aceptamos de que los ritmos son
afrocubanos o más bien afrocaribeños, porque como te dije ahora, hay aportes de Puerto Rico, hay aportes de República Dominicana y hay aportes de Colombia también, porque algunos salseros utilizaron elementos de la cumbia y se grabaron algunas cumbias dentro del contexto. Cuando la música quisieron ponerlo absolutamente latinoamericano, entonces absorbieron en cosas del tango, cosas digamos, del brasilera, y así se fueron haciendo una cantidad de cosas alrededor de la salsa. Pero eso va para polémica, para siempre. Lo más importante es que a mí me gustaría que, por ejemplo, en el saxofón explicaras cómo es que llega una salsa a tocarse en el contexto neoyorquino, cómo es que le meten influencias del jazz o del blues o del rhythm and blues o del soul, que eso fue lo que hicieron en Nueva York en los 60. Sí, y es muy interesante que un fenómeno en el barrio latino de Nueva York, exactamente no recuerdo, es el sur de Harlem. Sí, el Bajo sur de Harlem, Manhattan sí. también, se replique, sea una realidad muy parecida al resto de los barrios en las ciudades que en ese momento estaban en proceso de crecimiento en toda Latinoamérica. Entonces, una realidad en este barrio latino en Nueva York era muy parecida al barrio de Caracas, al barrio de Medellín, al barrio de Lima, y es por eso también que la salsa tiene un arraigo como en tantas comunidades tan diferentes. Musicalmente, hablando de salsa, como mencionamos, hay ciertas tradiciones que llegan, digamos, tal cual se concibieron en Cuba, pero ¿qué pasa en Nueva York? Hay unas generaciones que ya no nacieron ni en Puerto Rico, ni en Santo Domingo, ni en Cuba, sino que nacieron en un barrio de Nueva York. Ellos están, además de su influencia familiar, cultural, están expuestos a una influencia de otro país que es Estados Unidos, que a la misma vez tiene un montón de culturas en ese Nueva York, ¿cierto? Entonces, yo creería que gran parte como de esa génesis, de esa transformación se da en la percusión, porque tenemos unas secciones de percusión definidas en el septeto de son, en el conjunto de son de Arsenio Rodríguez, en la charanga, y estos elementos comienzan a mezclarse precisamente en esas experimentaciones a través de nombres concretos, a través de músicos como Orestes Vilató, en el caso del timbal. Son jóvenes que al no depender estrictamente de esa tradición empiezan a explorar y a experimentar. Entonces, ese material melódico que traemos del son tradicional cubano, que traemos de estas melodías de la rumba o que viene de la charanga, sufre una transformación al entrar en contacto con otros aires que se venían gestando en Nueva York. ¿Como cuáles? Como el rock and roll, como el blues, como el jazz. El rhythm and blues. El rhythm and blues. Entonces, un clásico del son, el manicero. ¿De quién es el manicero? Moisés Simmons. Moisés Simmons. Ese es un acercamiento, digamos, con sonidos consonantes, con un carácter más criollo. Ahora, cuando hablamos de sonidos consonantes en la música, ¿a qué nos referimos? Sonidos que culturalmente, históricamente, son para nosotros familiares. Ahora vamos a hacer una versión del manicero
con sonidos más disonantes, con influencias más del jazz. Cuando hablamos de consonancia, hablamos de los sonidos que están cerca de esta serie de sonidos, que son la triada de un acorde mayor. ¿Eso de qué viene? Viene de una serie de armónicos que se desprende de cualquier cuerpo que vibre. Ahora, ¿por qué digo que es cultural? Porque en la India tienen otro sistema sonoro, muchas tradiciones orientales también lo tienen. Cuando hablamos de disonancia ya no hablamos solo de esto, sino de esto. No de los 8 sonidos, sino de los 12 sonidos. Entonces, cuando en el manicero introducimos sonoridades más cromáticas, más disonantes, eso nos lleva a otros ámbitos sonoros, como el jazz, por ejemplo. Esa es la gran diferencia. O sea, Nueva York coge, digamos, el criollismo cubano, es la tradición. O sea, lo que era la guaracha, el son montuno, el cha-cha-cha, el mambo y todas las cosas, y le da otro contexto diferente. Eso se empieza más que todo a gestar, digamos, en la época de los años 30 con la famosa rumba, que lo edulcoraron en Nueva York, y allá, pues entonces una cosa es la rumba cubana, otra cosa es la rumba con H, que es la rumba de Nueva York, que era muy edulcorada, muy de salón de baile, cuando en Cuba era una música de solares. Y lo mismo pasó con el mambo. O sea, el mambo, hay un mambo cubano, hay un mambo mexicano a lo Pérez Prado y hay un mambo neoyorquino a lo Tito Puente. Pero el contexto, digamos, cuando se habla de presalsa, antes de empezar a llamar la palabra salsa en los años 80, a llamar a todos los ritmos afrocubanos con visión, digamos, neoyorquina, el primero que aparece con esa sonoridad y que todas las cosas es el bugalú. El bugalú ya viene a ser, hay una canción que dice, el bugalú es guajira y rock and roll. Guajira cubana con rock and roll, hacen la fusión. La generación digamos, de latinos, tanto puertorriqueños como cubanos, como dominicanos, colombianos, que surgían en Nueva York en los 60, no querían nada con la tradición cubana. O sea, la respetaban porque era la música de sus padres, sus abuelos, pero ellos querían tocarlo a su modo. ¿Qué es lo que está pasando con muchos pelados ahora colombianos que quieren tocar la cumbia, pero lo quieren tocar a su modo? Entonces ellos quisieron tocar y ahí viene el famoso bugalú. Hay una presencia del blues que yo lo he notado en muchos del bugalú, ¿sabes? Pues algún contexto tienes de eso. El blues es una de esas músicas madre en América y que también pues, pasa a ser del mundo, ¿cierto? Porque es una música que atraviesa el jazz, atraviesa el rock and roll y en este caso, en nuestro contexto latino, en este intento también de acercarse a un mercado anglo por parte de los músicos latinos, se toman estos elementos. Hay unos sonidos blues, hay ciertas teorías de dónde vienen esos sonidos blues. Ted Gioia, investigador y musicólogo estadounidense, a partir de algunas de sus investigaciones, tiene una hipótesis del nacimiento de los sonidos blues o de dónde vienen estos sonidos blues. ¿Por qué hipótesis? Porque estamos hablando de situaciones que sucedían en la intimidad de los africanos esclavizados en América. Entonces no hay una documentación muy clara al respecto. Entonces, hay una escala que es la escala pentatónica que está presente en muchas tradiciones culturales del mundo. Pentatónica de 5 sonidos, la escala diatónica de 8 sonidos que se ha venido construyendo en la tradición occidental a través de Europa. Cuando los africanos que llegan a América se encuentran con la evangelización, que fue uno de los vehículos, digamos, de aculturación por parte de Occidente,
se encuentran con toda esta música religiosa, estos himnos, en el caso de Estados Unidos, estos himnos metodistas, estos himnos anglicanos, y se encuentran con sonidos que no hacían parte de su sistema sonoro. Esos dos sonidos no hacían parte. Al parecer, en eso tan natural en el africano, que es tomar los elementos que hay, digamos, en el ambiente, en el contexto, adaptarlos y construir algo nuevo, al parecer, en esa ambigüedad, en esos dos ámbitos sonoros empiezan a surgir las notas blues. Ahora, las notas blues no son temperadas. Las notas blues son sonidos que están a medio camino, son sonidos que van y vienen. Por ejemplo, no es esto. Es esto. ¿Dónde encontramos eso en un bugalú? Más o menos. Pero entonces, ahí se nota entonces la presencia, digamos, norteamericana, la presencia del blues, la presencia del jazz, en todo esto. Ahí donde viene ya a hablar de un sonido neoyorquino. Al bugalú le siguió el chingalín, después el latin soul, aparece ya, como te digo, Fania se mete en el cuento y toma la vocería, la representación como sello, y con los mejores músicos del ambiente neoyorquino, de lo que empiezan a llamar salsa, y empieza el famoso boom que todos conocemos en la década de los 70 y que todos lo bailamos, lo gozamos y toda la cosa. Yo tengo siempre como una inquietud que precisamente en la década del 70 es cuando vienen a surgir lo que llamamos la salsa colombiana. O sea, se puede decir, Guapo, tú como músico, de que existe una etiqueta, un nombre que si yo estoy en la China y oigo un disco y digo, eso es salsa colombiana, ¿hay algún toquecito que lo identifique como salsa colombiana? Yo quisiera devolverme un pelín porque hay algunos asuntos culturales que me interesa como resaltar en esta conversación, y es que Estados Unidos, ese inmenso mercado, con ese montón de culturas que se encontraban en Estados Unidos, siempre estaba en ese proceso de tomar músicas que tenían un origen, que tenían unas sonoridades, y de edulcorarlas. Utilizaste ahora el nombre, también se puede usar blanquearlas, de tomar estas músicas y modificarlas para un consumo mayor. Eso no solo ha pasado en Estados Unidos, eso se vivió con Rubén Blades más adelante, claro, en los años 70, cuando esa música, y ha pasado con el jazz también, cuando son músicas que dejan de ser del gueto, de las clases sociales, digamos, más marginadas, de los bordes de la sociedad, y pasan a ser un producto de consumo, se convierten en fenómenos comerciales. ¿Qué más está? Entonces, también cuando ocurre la Revolución Cubana y cuando después en el 61 comienza el bloqueo a Cuba, Estados Unidos se queda sin una de las influencias, digamos, culturales. Exacto. Entonces, y por ejemplo, ahí irrumpen otras músicas como el bossa nova y otros fenómenos, por ejemplo. Salsa colombiana. Qué buena pregunta. Yo, desde una perspectiva crítica, digo que los colombianos hemos sido muy buenos para reproducir, pero yo creo que los colombianos tenemos una tarea pendiente en seguir proponiendo y en seguir explorando nuestras maneras de decir las cosas, nuestro acento particular. Es fácil decir que tenemos dos hitos concretos en la salsa colombiana, ¿sí o no? ¿Cuáles son, compañeros? Fruco, Joe Arroyo y Varela. Exacto, Fruco y Nietzsche. Yo lo que te contaba ahora, así, extra micrófono, hace un rato te contaba de que tuve una oportunidad, en alguna ocasión hablé con un investigador cubano, y él me decía, ¿existe la salsa colombiana? Él me lo decía a mí. Yo le decía, ¿pero tú por qué dices eso? Es que yo he oído en algunas grabaciones de salsa colombiana un golpe de cencerrito que no lo tiene la música cubana ni tampoco lo tiene en Nueva York. Un golpe en el cencerro que lo sacan de la cumbia. Y yo dije, wow, primera vez que yo me doy cuenta de eso. Entonces yo le dije, tengo que mirar eso. Otro me decía que él notaba que en la música de Fruco, algunos, digamos, acordes que manejaban los trompetistas de Fruco eran sacados de las bandas pelayeras, de las bandas de porro. O sea, eran músicos que estaban acostumbrados al porro. Entonces digo, bueno, por ese lado puede que haya una influencia de la cumbia y el porro en la salsa, aunque no es constante.
Es lo mismo, en la música de Varela se encuentran elementos del folclore del Pacífico como los currulados, pero no fue constante en la música de él. Lo que él llamó en algunos discos golpe de currulado. Uno decía, pero eso es el aporte que ahora lo han querido llamar en salsa del Pacífico, sonido pacífico. O sea, nosotros estamos aportando, pero no ha sido constante. Desafortunadamente no ha sido así. Ahí hay algo bien interesante y que también se enmarca en el nacimiento mismo de la salsa, y es que estamos hablando de un periodo en el mundo en el que la juventud estaba haciendo sentir su voz. Estamos hablando de los años 60 y a eso se suman un montón de situaciones. Mayo del 68, el movimiento por los derechos civiles, están pasando muchas cosas y eso, la música acompañó todo ese proceso. Podemos decir que la salsa, con ese sonido de rebeldía, de negar unas tradiciones en Nueva York, de negar o de utilizar unas técnicas musicales en vez de otras, de no usar saxofones, de ir a un sonido agresivo de trombones o de trompetas, a unos arreglos sencillos que responden más a la espontaneidad de un grupo y a ideas muy concretas, pero muy sabrosas, muy bailables. Esto no es un juicio de valor. Eso mismo ocurría en la salsa colombiana. ¿Qué escucha uno en la música de Fruco? Fruco no se parece... Fruco, Latin Brothers, los grupos de salsa colombianos de esta época no se parecen, no suenan a otros grupos. Así encontremos las influencias de ellos. Uno sabe que ellos siguen a Nelson y sus estrellas, uno sabe que ellos siguen a Richie Ray, Bobby Cruz, pero el sonido, lo que pasa ahí, la manera en que Rafa Benítez tocaba el timbal, la manera, el conguero se me escapa ahora, creo que era Goyo, Chucho Villegas, el bongo, ese sonido de la percusión, ese sonido de los metales, solo suena una cosa y es a Fruco. Ahora, yo creo que tenemos también muchas historias pendientes alrededor de la salsa colombiana. Hubo cosas muy importantes que lastimosamente nunca se pudieron grabar. Por ejemplo, los Negritos del Ritmo. Claro. Los Negritos del Ritmo, que fue un grupo integrado por Julio Valdés Padre, por Alfonso Córdoba, el Brujo, Augusto Lozano, Netolio Córdoba. Ellos estaban construyendo también... Chocó. Exacto, en el Chocó. Y en un Chocó en el que convergen el Caribe y el Pacífico. Hay unas grabaciones que produjo Luis Fernando Franco ahora con Guana, el Brujo y su timba, que dan buena cuenta de lo que pudo ser si esas músicas, y hay que preguntarnos también por el suroccidente, el Pacífico Sur en ese momento, si esas músicas hubieran entrado de manera más contundente en ese circuito de grabación, que eran Medellín, Bogotá y Barranquilla. Ahorita hablaba de una cosa que hemos pasado como por un lado, es lo de las letras. O sea, básicamente hemos hablado de los ritmos, que toda esa cosa, pero otra cosa que da identidad son las letras de la salsa, o sea, las problemáticas sociales de Nueva York, las problemáticas sociales que se esparcieron por toda Latinoamérica. O sea, se puede decir, aunque también hay características que las identifican y otras cosas que no, que el barrio latino representa a todos los barrios latinoamericanos. El barrio latino de Nueva York representa a todos los barrios latinoamericanos, por ejemplo, del de Caracas o el de Medellín y toda la cosa. Pero yo le decía, yo siempre he pensado lo siguiente: las líricas, como dicen los pelados ahora, o las letras de salsa, tienen que mostrar esa realidad neoyorquina. No es lo mismo que un compositor que canta al bohío cubano, al campo cubano, todas esas cosas. En Nueva York no hay bohíos, en Nueva York no hay playas, no hay ese tipo de cosas. Él le va a cantar a otro tipo de cosas. Uno identifica también la salsa por las letras, por lo que están proponiendo. Eso es una de las cosas que, no solamente porque en el jazz le metieron elementos de jazz, no, le metieron elementos líricos, o sea, elementos en las letras, ni hablar pues de la melodía, que también tenía otro contexto. Sí, porque digamos que podemos hablar de dos filones expresivos en el nacimiento de la salsa. Uno tiene que ver con esa cotidianidad que uno escucha en Calle Luna, Calle Sol, que uno escucha en Todo tiene su final, que es una realidad de barrio, una realidad dura que apunta a aspectos nada idílicos, nada bucólicos. Y hay otro que es retomar esas tradiciones cubanas. Hay mucha música de Arsenio Rodríguez, mucha música de Ignacio Piñeiro, todo esto. Pero hay un momento en los años 70 precisamente en el que la salsa, podemos decir que va llegando a un punto de madurez, porque va ganando matices, va ganando profundidad, va ganando otros relieves, y ahí tiene que ver la aparición en las letras de personajes
como Tite Curet Alonso, como Claro. Rubén Blades Claro. en las letras, que ya empiezan a cantar otras realidades. Y eso mismo nos lleva a que una cosa es una letra muy sencilla que habla de una mulata que está en una rumba, yo quiero bailar con ella, seguimos el vacilón y hasta ahí llegó la letra. Y otra cosa es muy distinta, un Pablo Pueblo, otra cosa es muy distinta, un Plantación Adentro, Claro. que también eso lleva a los arreglistas a plantear otros modelos musicales. Sí, esos cambios se notan siempre en la salsa. Pero hay otra cosa muy curiosa que yo he notado, o sea, lo hemos vivido todos en la salsa, es que mientras surgen algunos grupos vanguardistas, modernistas, que van reformando la lírica, van metiendo, hay otros grupos que conservaron la tradición, siguieron tocando a lo Arsenio, siguieron tocando a lo Sonora Matancera, siguieron la misma estructura, fusilaban el repertorio cubano tradicional de todos los tiempos, no les importaba. Yo recuerdo que en el año 79-80 apareció el sello SAR, y en el sello SAR se puso a grabar Monguito con ellos, y Monguito en la primera entrevista que dijo, ¿cuál es el sonido que propone el sello SAR? Estamos cansados de tanto rock and roll en nuestra música cubana, estamos cansados de tanto jazz, estamos cansados de muchas disonancias, estamos cansados de armonía, lo nosotros es la tradición. Y volvió a retomar el sonido arseniano y volvió a cambiar. O sea, entonces la salsa representa una cantidad de vertientes. Los que siguieron la tradición, los que siguieron la tradición charanguera, los que siguieron la tradición charanguera y metieron trompetas, trombones, como lo hacía la orquesta Broadway, los que siguieron orquestas innovadoras con los arreglos de Luis Ramírez. Todos esos matices se veían entre la salsa. Uno no puede hablar de una sola salsa. Eso sí, pues, es como cuando usted va a un restaurante, aquí hay salsa rosada, salsa picante, salsa esto. Es lo mismo, se pasó con todo eso. Sin embargo, lo que más identifica a la salsa es la que siempre le cantó al barrio, a la esquina. Y uno oye los pelados, no, lo mejor de la salsa es el barrio, la esquina, pero es que ahí viene el tema que sigue, el tema que te propongo, es que también la cama también hacía parte del barrio. Y eso fue lo que se retomó en los años 80 con el cuento de la salsa romántica, la salsa balada, que ha llegado hasta nuestros días, y eso sigue cuando pensamos que era un fenómeno que iba a ser, digamos, pasajero. Un fenómeno de 2, 3 años, cuando aparecieron todas estas canciones que fusilaron baladas en los años 80, hasta nuestros días está la salsa romántica. La salsa romántica le dio un nuevo camino a la salsa. Hay gente que me dice, eso no es salsa. ¿Y por qué? Porque eso no le canta al barrio, no le canta a la esquina. Le digo yo, pues hay discos del Gran Combo, álbumes enteros del Gran Combo que no le cantan ni a la esquina, ni al barrio, ni nada de esas cosas. O tú conoces un disco del Gran Combo, y el Gran Combo es un grupo representativo de la historia de la salsa. No, es que la salsa romántica es otra cosa. No, o sea, la salsa romántica utiliza la guaracha, utiliza el guaguancó, utiliza los trombones. Yo soy bastante crítico con la salsa y en general con los fenómenos culturales que uniforman, que empaquetan. Exacto. ¿Por qué? Porque yo creo que como latinoamericanos, como Latinoamérica, vamos a poder ser más dignos, vamos a poder ser más nosotros en la medida que nos abordemos desde nuestra complejidad. Entonces, cuando en salsa entran los Corraleros del Majagual, David Bisbal, Richie Ray, Bobby Cruz, Marc Anthony, momentico, hay un montón de matices de los que nos estamos perdiendo. Yo creo que, bueno, es mi pensar, es mi visión, desde la complejidad, seguir abordando estos fenómenos ahora es imparable. De nada vale rasgarnos las vestiduras diciendo esto sí es, esto no es, lamentándonos por unos valores perdidos, porque es que las generaciones van cambiando y hay un montón de preguntas que surgen. Hay unas cosas con el cuerpo que eran distintas en los años 60. Esta generación se encuentra con otras situaciones y otras preguntas alrededor del cuerpo. Hay otros fenómenos de contaminación. Y aquí no hablo de la connotación mala de contaminar. No, las músicas, y sobre todo en América, las músicas se han construido y se seguirán construyendo a partir de hibridaciones, a partir de encuentros. Hay un momento en los años 80 en el que el pop y otras corporalidades y otras cosas irrumpen, y eso es imparable. ¿Y pues para qué? Si es un resultado, por ejemplo, en el año 82, 83, conocí una encuesta que se hizo a nivel latinoamericano, que cuáles eran las preferencias de Latinoamérica. Y primero estaba la balada,
segundo el pop y tercero estaba la salsa. Un salsero que mezclara las dos cosas que estaban por encima de él ganaba el mercado, y eso fue lo que realmente pasó. La salsa, o sea, lo que venía llamándose salsa en los años 70, en los 80 lo asumen con el contexto romántico y se dispara el fenómeno. Otra cosa que empieza a suceder es que los cubanos que se mantuvieron al margen del fenómeno neoyorquino y siempre lo estuvieron criticando. La salsa es una apropiación cultural, nos robaron nuestras composiciones, nos robaron nuestros ritmos, allá les cambiaron el nombre. Los cubanos en los años 80 empiezan a asumir el sonido neoyorquino, y ahí está el caso de Son 14 con Alberto Álvarez. Ellos empiezan ya a meterse y empieza a surgir en Cuba el famoso fenómeno de la timba. El fenómeno de la timba. Y para darle un contexto, digamos, de salida universal, le cambian el nombre de timba y le ponen salsa cubana. Salsa cubana. Y vienen los bambán con el songo que venía desde el comienzo de los 70, y entonces ya todo eso lo etiquetan como salsa cubana, y los cubanos entran en el contexto, y ahí la música se va haciendo, todo queda absorbido bajo un solo fenómeno cultural. Sí, exacto, pero entonces ahí tenemos que volver a tratar de separar qué hace parte del fenómeno comercial, qué hace parte de la logística y de la agilidad comercial, porque yo sí creo, Sergio, que hay un momento o hay una timba en el que la timba tiene sus propios códigos, ¿cierto? Hablar de la charanga habanera, Claro. hablar de NG la banda, pero sí hay un momento en el que se da una transición, y esos códigos de pronto, o esas maneras que no son tan digeribles para unos públicos, sea en Puerto Rico, sea en Colombia, sea en Nueva York, los empiezan a limar y aparecen músicas como las de Isaac Delgado, como las de Habana de Primera Hoy, que siguen manteniendo esa esencia cubana, pero que sí se van un poquito más por los códigos de la salsa. Bueno, Papo, ya hemos hecho un buen recorrido sobre la salsa, hemos llegado hasta nuestros días. La salsa moderna se sigue modificándose, otros van hasta la tradición como el Buenavista Social Club, otros van haciendo asuntos más modernos, mezclándolo con rap, mezclándolo con hip hop, mezclándolo con reggaetón. La salsa no se puede quedar como una sola pieza. Ya van viendo ustedes que es toda una historia, llevamos prácticamente un siglo de esta música, el fenómeno neoyorquino, y nos la seguimos sobre todo bailando y gozando.